Radio Negocio y Construcción presenta Hablemos de Construcción. Un programa para conversar sobre las últimas novedades de la industria con interesantes entrevistas. Conducido por el ingeniero civil Rodrigo Ciarafia en negocioyconstrucción.cl o en radionegocioyconstrucción.com. Escucha nuestra programación e interactúa en vivo con nuestros invitados a través de Google Play, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y radionegocioyconstrucción.com. Te esperamos. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo programa Hablemos de Construcción. Mi nombre es Rodrigo Ciarafia y estamos transmitiendo desde la radio online, Radio Negocio y Construcción.com para todo Chile, toda Latinoamérica y todo el mundo y simultáneamente en todas las plataformas de negocio y construcción. Es decir, hay gente conectada en LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, incluso YouTube. Nuestro lema es: estamos en todos lados, en todo momento. Somos un medio de difusión especializado en la industria de la construcción que tiene como objetivo llevar los temas que son interesantes, que tienen valor y que se requieren tratar para movilizar la industria de la construcción y transformarla digitalmente, construir industrializado, gestionar mejor los recursos, digitalizar los procesos y así hay una cantidad de temas que nosotros vemos continuamente en las ediciones de la revista digital de Negocio y Construcción que pueden suscribirse gratuitamente todos los meses y les va a llegar a su email en forma automática. Aparte que la vas a poder ver en todas las redes sociales cada vez que tú ingresas a conocer temas como liderazgo, construcción en acero, construcción en madera, construcción modular, digitalización, BIM y así una enciclopedia de información mensual digital para que tú puedas leer un interesante contenido todos los meses. En este momento hay personas que nos están viendo en Chile, obviamente, nuestros seguidores y siempre nuevos seguidores. Hay gente que nos está viendo en Perú, gente que también nos está escuchando en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, incluso en Centroamérica. También llegamos al norte de América, en México. Le mando saludos ahí a Glenn, que siempre nos está mirando desde Estados Unidos, que es un arquitecto que es reconocido a nivel nacional y que está gerenciando proyectos en Estados Unidos. En España también nos están mirando y nos mandan saludos, así que los invito a que disfruten este programa. Les vamos a contar cosas interesantes y vamos a enfocarnos en dos temas. Uno, en detallar lo que ha sido la edición de la revista de marzo, con más de 30 secciones, donde marcas sensacionales nos muestran lo que están haciendo en desarrollo de proyectos, uso de materiales y métodos constructivos para abordar la reconstrucción.
Y el segundo tema que vamos a tratar es hablar en primera voz con los afectados de lo que ha sido el incendio en Valparaíso, en la zona del Olivar. Preguntas básicas como, bueno, ¿cuánto se ha avanzado en reconstrucción de un incendio que sucedió a inicios de febrero? ¿Cuánta ayuda han recibido? Y vamos a tener un despacho en vivo desde la zona afectada. Bueno, les cuento que la revista Negocio Construcción tiene más de 20 secciones y les voy a mostrar ahora que cuando ustedes ingresen a la revista van a poder ver y elegir cualquiera de estos detalles que estoy mostrando: energías limpias, maestría energética, digitalización de procesos, innovación, impermeabilización. Simplemente ustedes van a marcar cualquiera de estas secciones y lo va a llevar de inmediato a poder revisar ese tema que sea de su interés. Por ejemplo, permisología con Tomás Ramírez, maquinarias de construcción con Luca Riga JLG, que es la empresa líder en la industria en Chile y a nivel internacional en plataformas elevadoras para hacer trabajos en altura. También vamos a conocer lo que está haciendo Discovery Precast con la construcción con prefabricados, Altex Suprema con todas soluciones de impermeabilización y DOCA. Cada una de las revistas destaca en una portada donde mostramos a 8 referentes que movilizan la industria. En este caso está María Pajachurra de la Red Maestra, Rodrigo Marambio, que es el gerente comercial de Ultu, Ros María Garay, que es una destacada profesional en temas de madera de la Universidad de Chile, Jorge Astete, Yuval, que es un experto en temas de digitalización, liderazgo y transformación de empresas, Alejandro López, que nos saluda y nos informa lo que está pasando en Andexe, que es una entidad de construcción con prefabricado en Europa a través de España. Entonces es una revista llena de información, muy interesante, y la única en el mercado que mes a mes está llevando los temas que movilizan la industria. Y ese es nuestro objetivo: transmitir contenido de valor en forma mensual. ¿Para qué? Para, por ejemplo, conocer lo que está haciendo Fernando Inostroza, transformando la construcción con sistemas de impermeabilización líquida de poliuretano, de Altex Suprema. Este no se lo pueden perder. Van a poder ver todos los detalles de sistemas de impermeabilización, todos con un foco en gestión de residuos, sostenibilidad y, lo más importante, calidad y rapidez de ejecución. Van a poder conocer también lo que está haciendo Rodrigo Marambio en Ultu y su compromiso con la construcción sostenible. Ellos son líderes en la comercialización y fabricación en bosque nativo de tableros OSB. Es genial lo que están haciendo en el sur de Chile. Se los recomiendo totalmente. Este me encanta: los encofrados gigantes de 240 por 270 industrializados de DOCA. Acá Breno nos cuenta lo que se puede hacer en la construcción de viviendas con hormigón o concreto armado de manera rápida, segura y con buenos paramentos que queden rectos, de alta calidad. También van a conocer lo que yo tengo la oportunidad de hacer en Discovery Precast, asesorando en Chile y Latinoamérica empresas para diseñar y optimizar sus procesos constructivos, diseños y la estrategia de construcción con prefabricados de viviendas y edificios. Es decir, hay una edición de la revista muy interesante, junto a más de 20 columnistas expertos. Por ejemplo, está Erwin Plett en energías limpias, está Ricardo Flores, que es gerente de tema de digitalización y transformación digital del IDM, hablando en digitalización de procesos, la propia Rosemary, Marcos Brito de Construye 2025, contándonos sobre la industrialización. Es decir, hay una cantidad de temas que les aseguro que no se van a aburrir. Y lo más importante, van a aprender mucho y se van a generar siempre oportunidades de negocio. Mira qué interesante, no sabía que se podía hacer eso. Mira, puedo incluir este material en mi proyecto. Mira, no sabía que se podía hacer esto con este rendimiento de manera más rápida. Es decir, se las recomiendo totalmente a los que les gusta aprender, a los que les gusta conocer, a los que les gusta estar continuamente capacitándose. Una lectura imperdible. Y a los que les gustan los negocios y a los inversionistas, totalmente, porque van a haber oportunidades de negocio para que sus proyectos sean más rentables, con menor costo, más rápido, menor
de mejor calidad, es decir, agreguemos valor a la forma que estamos construyendo. Bueno, el segundo tema que quiero conversar con ustedes está referido a esto que ya hemos visto en forma continua en todos los medios de difusión y que nosotros también hemos querido abordarlo, que es lamentablemente el daño que ha afectado por incendios forestales, que yo le llamo incendios urbanos, porque estamos viendo un lugar donde hay viviendas, está lleno de vehículos, hay casas que ya no están habitadas, y uno se va a preguntar, bueno, ¿cuánto se ha avanzado en esta reconstrucción, especialmente en la zona de Valparaíso? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué tipo de soluciones constructivas se están pensando? ¿Qué está pasando con las personas, a diferencia mía y de todos los que nos están escuchando en su mayoría, que están en sus casas, en sus trabajos, y que vuelven en la tarde al lugar donde viven? ¿Qué está pasando con las personas que perdieron su vivienda? Es decir, conozcamos el lado humano, conozcamos el lado administrativo, el lado técnico de todo lo que ha sido este sufrimiento por los incendios de inicio de febrero en la zona de Valparaíso. Y para esto hemos invitado a dos personas que nos van a contar de primera voz lo que ha sido vivir esta situación y que la están viviendo. Quiero dar la bienvenida a dos representantes, a dos dirigentes de la zona del Olivar, uno que está en una vivienda en este momento, que incluso la está arrendando porque obviamente no puede estar donde sucedió este incendio, y otra persona que está en la zona directa del incendio para que nos cuente qué se ha avanzado y qué se está haciendo en tema de reconstrucción. Demos la bienvenida a Cristian y a René. Hola René, buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludar. Buen día, Rodrigo. Hola Cristian, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que se conecten y este espacio, esta tribuna es para que puedan compartirnos. Es sensible el tema, no te lo puedo negar, porque uno está en una situación cómoda viviendo en una oficina, pero hablar directamente con ustedes que están sufriendo esto, no se lo puedo recomendar a nadie. Hay que ponerse en los pies de ustedes y queremos hacer un llamado a toda la industria de la construcción, a los ministerios, a las constructoras, a la inmobiliaria, que estén atentos de todo lo que vamos a hablar. Primero, Cristian, cuéntanos, ¿qué pasó a inicio de febrero? ¿Recibieron algún aviso? ¿Alcanzaron a tomar medidas o simplemente esto fue una ola de fuego que llegó sin aviso y tuvieron que arrancar? Cuéntanos, por favor, el origen de todo esto. Bueno, para el Olivar, partió todo el 2 de febrero con este gran mega incendio. Cuando llegué al incendio en el sector del Olivar estábamos hablando de una temperatura bastante alta, los vientos eran muy elevados, la velocidad del fuego fue muy fuerte, muy rápida. Hay que tomar en cuenta que el sector del Olivar es una población de Serviu bastante amplia. Son aproximadamente alrededor de 7.000 casas, de las cuales se afectaron, tienen afectación más de 1.200 casas, entre casa y departamento. El incendio, al ingresar en el sector del Olivar, en la primera fase de la segunda etapa, que se llama del Olivar, en la parte baja, avanzó con una velocidad impresionante. Hay un sector de aproximadamente 150 casas donde yo vivo, donde René vive, en ese sector, se quemaron en su totalidad y el fuego no demoró más de 7 minutos para tomar y quemar ese sector, iniciar el fuego y tomar el sector en su totalidad. Eso, vivirlo, bueno, gracias a Dios, en mi caso personal, yo no estaba en el hogar en ese minuto, no estábamos en el hogar. Pero sí, René, y mucha gente más, muchos vecinos más, donde hay
una cantidad alta de personas de la tercera edad viviendo en la zona. Y fue bastante complejo en todo sentido. Y ustedes René, recibieron, porque hay acciones y medidas preventivas para uno poder lograr tomar sus cosas o incluso arrancar. ¿Recibieron algún tipo de aviso para poder arrancar y evitar las muertes que se generaron, René? Mira, la verdad es que acá en el sector, tal como lo dice Cristian, todo fue muy rápido y quizás el tema hay que retrotraerlo un poco a horas antes. ¿En términos de qué? En términos de que el proceso del incendio es un proceso que fue, o tenían conocimiento las autoridades desde primeras horas de la tarde, digamos, de la mañana incluso, pero no se tomaron las medidas de resguardo necesarias como para poder impedir que el incendio avanzara a la velocidad que avanzó, porque se hablaba de aproximadamente una velocidad de expansión de 10 kilómetros por hora, etcétera, etcétera. Pero a las 4 de la tarde ya, en este caso el Jardín Botánico con su dependencia de CONAF recibió las alertas y ellos evacuaron. Pero esa evacuación que se hizo en el Jardín Botánico, en el cual a pesar de eso igual hubieron personas fallecidas, no se trasladó al resto de la comunidad y esa situación generó que la propagación del fuego hacia nuestra población fuera prácticamente, nos sorprendió sin ningún resguardo y sin ninguna situación en la cual pudiéramos tener medidas de protección. No hubieron avisos previos, no hubo ataque del fuego de ningún tipo antes de que llegara al sector más cercano de la ciudad de Viña del Mar. No hubieron, digamos, ataques vía aérea, brigadas o cosas por el estilo que combatieran los avances iniciales para que el fuego, entre comillas, no cruzara hacia el sector de Viña del Mar en lo que conocemos como el estero Marga Marga, por ejemplo, que habría sido o que fue y es una barrera natural para este tipo de situaciones, pero que en este caso tampoco funcionó, como lo decía Cristian, por la temperatura que había, por la velocidad del viento, puesto de que desde aproximadamente las 4:30, 5 de la tarde, aumentó el viento en una forma bastante sorprendente para muchos, pero sin dar cuenta de que efectivamente lo que se nos venía era la tragedia de proporciones que hoy día estamos lamentando. Mira, es inevitable preguntarte cuando tú dices sobre barreras físicas o medidas de mitigación para evitar que el fuego llegara a las zonas que estaban habitadas y que se vieron afectadas por los incendios. Eso da a entender que no había un plan de preparación frente a incendios. Entonces, voy a hacer una parte más corta de la historia, todo lo que vamos a conversar todos estos minutos. Junto con toda la reconstrucción, ¿se está evaluando algún plan de mitigación? No solamente la reconstrucción, sino de una planificación más territorial que diga, bueno, si el fuego puede subir por acá, arrancar por acá, subir por acá o avanzar por este lado, en paralelo a la reconstrucción, se está haciendo un plan con una perspectiva mayor de territorio para evitar que esto suceda, porque si vamos a reconstruir en el mismo lugar, esto no, puede que suceda nuevamente, es muy probable. Bueno, una de las condiciones y uno de los avances que nosotros hemos propuesto como Comité de Crisis del Olivar, junto con Cristian y otros profesionales que hemos trabajado en el tema, las medidas que se solicitan a la autoridad o que se han solicitado a la autoridad en las distintas reuniones que se han tenido, es precisamente que se aborde este tema como un tema integral. Cabe recordar, y que seguramente en términos informativos ustedes se han enterado, ¿ya? Viña del Mar no contaba con un plan de emergencia y evacuación vigente. Y eso, junto con la situación planteada por lo que es CONAF, que ya había dado alguna instrucción o alguna información en informes previos del riesgo que se corría, pero aquí no se tomaron las medidas correspondientes y hasta ahora, en términos generales, digamos, las medidas que podrían tomarse
no son conocidas, son meras declaraciones de intenciones, pero por lo menos nosotros no hemos visto que haya un trabajo de fondo, un trabajo serio, que apunte a resolver estos temas de manera integral. Y cuando digo de manera integral, pensando en que tenemos el Jardín Botánico a metros del deslinde, que la única barrera física entre el Jardín Botánico y la población es el camino troncal urbano, ¿ya? Pero el descuido que tiene esa zona desde el punto de vista del manejo forestal, del manejo de las barreras de cortafuego, de los sectores de cortafuego, y cómo eso se ve, digamos, potenciado por la ausencia, como hubo ese día, de medidas de control efectivo. Digo de control efectivo porque ese día, a pesar de que el incendio estaba muy cerca, desde las 4 de la tarde, por lo que tenemos entendido, fue que llegó la alarma al Jardín Botánico, no hubo en ningún caso aviones, por ejemplo. En ese sentido, quería ayudarte a compartir y también a aprovechar que está Cristian y poder dar contexto. Quiero contarles a todos que estamos en el programa Hablemos de Construcción, conversando con dos representantes directos que están ayudando a la propia situación que están sufriendo por el incendio, haber perdido viviendas completamente en la zona del Olivar, de Valparaíso, en los primeros días de febrero, y que están ayudando a liderar y representar a una gran cantidad de vecinos que tuvieron pérdida de familiares, tuvieron pérdida total. Entonces, Cristian Centeno, cuéntanos, por favor, para que la gente lo está preguntando, ¿a quiénes representan? Porque hay gente que ha sufrido incendio y dice, bueno, ¿y quién me representa a mí? ¿A quiénes ustedes representan en el Olivar? ¿Cuántas familias son las que están sufriendo esto? ¿Vale? Bueno, las casas afectadas en total con respecto al tema del incendio son afectadas más de 1.000 casas. ¿Ok? Con pérdida total posiblemente estén rondando a más de 800 casas, 800 viviendas, en total en el sector del Olivar. ¿A quiénes representamos? Nosotros partimos en forma orgánica desde un inicio, el día 1 posterior al incendio. Obviamente lo primero que encontramos fueron los restos de nuestras viviendas y dijimos, ok, ¿qué está pasando acá? ¿Qué viene después? En primera instancia, fue una organización orgánica y natural en grupos de personas que se ayudaban entre sí. En definitiva, yo tenía a mis vecinos, René tenía los suyos, y en conjunto empezamos a organizarnos para poder aplacar el tema de la emergencia inmediata, que estamos hablando de la ayuda temprana a las personas que estaban con mayor déficit o con problemas, ya sean personas de la tercera edad, búsqueda de personas que no encontrábamos, la búsqueda de animales y nuestras mascotas que algunas estaban fallecidas, el tema de lo que es el retiro de escombros, el tema de lo que era el tema sanitario, que era prioridad en esos primeros instantes, y posteriormente a eso, ver y verificar cuáles son los pasos a seguir y qué es lo que se viene para nosotros poder ponerlos de pie y ser parte y aporte en ese sentido, de tener la capacidad de ponernos de pie y avanzar en esto en conjunto. Así no es menor lo que tú dices, porque a ver, sufriste un incendio, ustedes se están organizando, pero ¿cómo logras liderar esto? Porque no son 10 familias, son 500, 600, 1.000 familias. Sí, lo que pasa esto fue orgánico y no fui yo, no fue René, no fue una sola persona, fueron varias personas que en definitiva empezaron a tomar el control en distintas áreas. Eso es lo que viví yo, o sea, en el sector de nosotros eran 61 viviendas que nos juntamos todos los que estábamos habitando en el sector y dijimos, ok, ¿qué es lo que necesitamos? Avancemos. Así también lo hizo René en su área, así se hizo en varios puntos más y en cierto punto también llegó una organización, una ONG llamada Ronda, Fundación Ronda, que vino a cooperar
también al sector porque tenían a una persona que trabajaba de cuidadora de personas de la tercera edad en el sector. Y al llegar a esta fundación se dio cuenta también de que no había una autoridad que haya llegado a apoyar el avance y la ayuda temprana que se necesitaba en el sector. Por ende, ellos se quedaron y nos apoyaron a nosotros, a este grupo de personas que tenían ya previamente organizado distintos sectores, en hacer un conglomerado mucho más grande. Y así se organizó prácticamente todo el sector bajo del olivar, ya que es la segunda etapa. Y con posterioridad a eso, ya empezamos, ya en el día 11 aproximadamente, posterior al incendio, recién parte llegando un apoyo estatal a través de la municipalidad con algunos servicios. Y posteriormente entonces, se empezó a crecer hacia el sector alto del olivar. Déjame transmitirle, Cristiana, a los que están escuchando también que ya tenemos gente haciendo preguntas en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Están los que primero se colocan en la situación tuya diciendo qué ayuda necesitan, que vamos a orientarlas adecuadamente. Pero en el tema administrativo, ¿qué se ha logrado estos 2 meses que ya han pasado? Es decir, hay una emergencia que es la inmediata, pero después de 2 meses, ¿se ha reconstruido algo? Déjame preguntarle a René, que está ahí y se nos puede mostrar si hay gente que está trabajando, si hay maquinaria. ¿Se ha avanzado algo, René? ¿Nos pueden mostrar, por favor, un poco? A ver, voy a intentar mostrarles lo que es la situación que se da en nuestro sector, en particular donde vive Cristian y vivo yo. Teníamos nuestras viviendas, nuestras casas. Yo voy a subir en estos momentos al segundo piso para que ustedes puedan formarse una idea de lo que era el sector donde nosotros habitamos, ¿ya? Y no sé si logran apreciar, pero esta es la situación en la que hoy día está el sector. Aquí en esta zona hay aproximadamente, como decía Cristian, 170 viviendas, ¿ya? Que incluyen cuatro calles o 4 pasajes en forma completa, en donde las viviendas que ustedes ven son viviendas sociales construidas entregadas el año 1989 y que constituían una tipología de pareos dobles, es decir, pareos en vertical y horizontal, con viviendas de corte social. Ahora, hacia arriba, hacia donde ustedes están viendo ahora la imagen, en el sector de esos departamentos verdes que se ven, ahí también la situación es la misma. Eso es lo que nosotros llamamos la isla, el sector de Bisbiri, etcétera. Y hacia esta otra zona, que ustedes pueden apreciar, ya están 3 sectores más que tienen una condición muy similar, que tiene que ver con lo que es el sector de el segundo sector de la primera etapa y el sector de Chusmista, que es el sector más alto, donde ustedes alcanzan a apreciar. René, mi cámara la situación es desoladora. Entonces la pregunta es evidente que nadie está avanzando, es decir, después de 2 meses, existiendo soluciones tradicionales e industrializadas para poder abordar la reconstrucción, el avance, uno lo está mirando, es 0. La pregunta es de cajón, ¿por qué no hemos avanzado? Entonces te aprovecho de consultar sobre lo que ha salido hace un par de días y semanas, el decreto 3507 de la municipalidad respecto a las demoliciones. Es decir, entiendo que se hizo un catastro de todas las viviendas en que se señala que la casa se puede habilitar en la situación actual o se tiene que demoler parcial o totalmente. ¿Qué está pasando con ese documento, ese decreto? Porque al parecer ese sería la puerta para poder empezar a reconstruir y a trabajar. A ver, visto desde esa perspectiva, claro, inicialmente ese sería el punto inicial de la reconstrucción, cuando estamos en términos de que el decreto de demolición es lo que marca un hito importante, pero ahí ya nos encontramos con una dificultad mayor que tiene que ver con el proceso bajo el cual fue dictado ese decreto de demolición,
que seguramente, como ustedes lo saben, el decreto 47 del MIMBU autorizó al municipio a efectuar algo que no está en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, un decreto único y en conjunto, puesto que la ley lo que establece es que sea 1 a 1, para que esta situación, entre comillas, fuera más rápida. Pero también ese proceso, por distintas razones, administrativas, de capacidad profesional, de personal, etcétera, etcétera, no fue lo pulcro y correcto que debiera haber sido. Y eso generó dificultades tanto en el inicio de la evaluación para ejecutar el decreto, con cosas muy fuertes para nosotros. ¿Por qué? Porque en muchos casos las personas que estuvieron en los sectores, estuvieron evaluando, supuestamente técnicos, no tenían idea de lo que estaba pasando, no conocían las estructuras, no sabían de qué se trataba, y nosotros como comité tuvimos que intervenir en ese proceso, dado que en nuestro sector habían profesionales que podían tener una visión mucho más certera de lo que estaba pasando. Y adicionalmente porque el proceso estaba siendo mal llevado. Junto con eso, cuando se dictó el decreto de demolición, y Cristian lo puede corroborar porque él también hizo junto conmigo y otras personas el recorrido general de la población, recorrimos toda la población en 3 días, digamos, y logramos detectar todos los errores que tenía el decreto de demolición, se los manifestamos a la autoridad, y en esa situación cooperamos con ellos para poder aclarar todas las diferencias o todas las situaciones que había. Y René, ¿cuáles son esos errores? Porque, a ver, si uno, yo soy ingeniero civil, no voy a entrar en el detalle de entrar, y quiero que me lo cuentes tú, pero ¿cuáles son esos errores? Si uno va, hace un catastro y evalúa si la estructura está en condiciones de ser rehabilitada, refaccionada o tiene que ser demolida parcialmente, y se supone que se tiene que haber enviado a profesionales entendidos en el tema para que esto se hiciera en el concepto de fast track, así muy rápido. ¿Cuáles son los errores que ustedes detectaron y cómo tú logras detectar estos errores? Dime qué profesión eres tú, René, para que la gente entienda de que los argumentos que tú estás dando tienen una base que corresponde. A ver, te pongo el ejemplo. O sea, primero, muchas de las personas que hicieron el levantamiento no sabían cuál es el tipo de construcción que tienen estas viviendas. Y estas viviendas son marco rígido con albañilería interna, digamos, ya en donde gran parte de la estructura del marco rígido son vigas postensadas, o pilares postensados, que era una forma de construcción que se ejecutaba en los años 80 y que eventualmente permitía la construcción rápida con, en este caso, rellenos de ladrillo titán. Entonces, esa situación en muchos casos ni siquiera se conocía por parte del personal que hizo el levantamiento. Otro ejemplo claro es que el mapeo que se hizo para el levantamiento fue hecho por drones, ¿ya? Para avanzar más rápido, pero quienes analizaron el proceso en Santiago del levantamiento de los drones no tenían idea de que estas unidades eran paredes dobles y por lo tanto consideraban 2 viviendas, porque consideraban 2 techos, digamos, o un techo continuo para 2 viviendas, pero no tenían idea de que en el loteo existían 4 unidades habitacionales por cada envolvente dentro de lo que es una copropiedad. Otro de los errores es que, por ejemplo, se consideró con daño en un edificio de 3 pisos solamente los terceros pisos, ¿ya? Y se incorporaron al decreto de demolición los roles de esos terceros pisos, en consecuencia de que la afectación va más allá del tercer piso, o en algunos casos, en estos bloques o en estas envolventes de 4 unidades habitacionales, que había 1 o 2 sin entrada, las otras 2 no se incorporaron, cuando a pesar de que si hay una demolición en una, obviamente por el tipo de estructura y por el tipo de paramentos que tienen, van a ser afectadas en términos igual. Y el responsable de este catastro, René, era personal de la municipalidad que envió a los del ministerio, el ministerio con el Servio.
¿quiénes son los responsables de este catastro mal hecho? A ver, en este catastro, los responsables, básicamente, quien tiene la potestad para hacer el decreto de demolición es la Dirección de Obras Municipales, hecho con la Secretaría de Planificación Comunal, que tiene el equipamiento desde el punto de vista de los profesionales del área urbanística que podían hacer y personal de apoyo, que entendemos llegó de otras zonas, llegó de Santiago y de la Cuarta Región, personal de Servio, Minbu y en algunos otros casos de otros municipios, ¿ya? Tal cual como lo hicieron para el catastro de la ficha FIBE, en que aparecieron municipios de otros sectores, de otras zonas de Santiago y de distintas ciudades, para apoyar el levantamiento de la ficha FIBE. Nosotros entendemos que en la emergencia cuesta a veces generar una respuesta más rápida y coordinada, pero también entendemos que la situación ameritaba que el trabajo fuera hecho lo más diligente posible y de la manera más cierta y certera para la comunidad, puesto de que no solo se perdieron cosas materiales, sino que también se perdieron vidas que son irreparables. O sea, 137 personas fallecieron en el incendio, no es un costo menor para una comunidad como Viña del Mar. Mira, René, quiero contarles a todos los auditores y seguidores que estamos en el programa Hablemos de Construcción, compartiendo con dos representantes de una de las zonas, si no la más afectada de la zona del Olivar, en Valparaíso, y que ellos son vecinos que han sufrido los embates de este incendio, que René ahora está en su casa, que está siniestrada, es decir, él tiene que estar viviendo en otro lugar porque no puede vivir donde vivía normalmente con su familia, lo mismo con Cristian. Así que los invito a todos los que están escuchándonos y viéndonos en YouTube, en Instagram, Twitter, LinkedIn, por favor hagan sus comentarios, preguntas y dudas, y también presenten su disposición a apoyar, lo más importante para este tipo de situaciones. Yo quiero sumar a este debate, a esta conversación, a una experta que es Rosemary Garay, que es la directora del Departamento de Desarrollo en Productos Forestales de la Universidad de Chile, que ella hace un tiempo hizo un interesante estudio, lideró un interesante proyecto para redefinir estándares de calidad y comportamiento en viviendas de emergencia. Desde el desarrollo técnico hasta la implementación legislativa, lo que hizo fue abordar los desafíos y las barreras clave. Y queremos que nos cuente desde su perspectiva. Una cosa es la parte teórica, la parte académica, la parte de entregar una situación, y también ver cómo conectamos eso con la realidad, es decir, cómo se conecta eso con la necesidad actual de personas comunes y corrientes que están viviendo esto. Rosemary, muchas gracias por sumarte a esta conversación. ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo. Un gusto poder acompañarlo, pero también lamentando el hecho de que tengamos que reunirnos para una conversación que tiene tantos elementos negativos, ¿cierto? Y de hecho que nos han afectado a todos, pero particularmente a los que están involucrados directamente en este problema. Bueno, es lamentable. Yo la verdad se me pone la piel de gallina, tengo que ser súper honesto porque sufrir... a ver, yo he estado presente en dos incendios desde que tengo edad, y solamente vivirlo y mirarlo es catastrófico. Y si más encima lo sufre, debe ser peor aún. Es decir, uno hasta que no lo sufre no se puede poner en la situación y tiene que empezar de cero, si pierde todo, si es lamentable toda esta situación. Rosemary, ¿de qué trata este estudio que tú hiciste y que entiendo que está y que sigues liderándolo sobre normativas para viviendas de emergencia? ¿Qué cambios lograste implementar o qué estás tratando de proponer y mejorar? Bueno, Rodrigo, yo no sé si el alcance de ese proyecto en particular tenga mucho que ver con lo que se ha estado conversando. Lamentablemente yo estaba en otra reunión, así que yo me perdí parte de la conversación, pero de lo que alcancé a escuchar ahora último. Podría sonar a que no está conectado, pero me quiero ir un poco hacia atrás porque este país
todo lo que hacemos por mejoras las normativas o adecuaciones, las vamos haciendo sobre la marcha, lamentablemente, y vamos aprendiendo de los errores en función de los desastres que nos toca vivir. Y en ese sentido, cuando enfrentamos el terremoto del 2010, empezamos a trabajar, yo ya estaba trabajando algunos años antes, pero digamos que el Estado, junto con las otras instituciones, empiezan a tomar más en serio cómo adecuar la normativa a las necesidades actuales. Y en ese sentido, al darnos cuenta que las mediaguas no son una solución técnica adecuada para la habitabilidad de las personas, entonces, en un equipo de trabajo, de investigación, desarrollamos estos estándares y después de varios años, porque te estoy hablando del 2014 o 2015, recién el año pasado, en noviembre del año pasado, se aprobó a través de una resolución exenta estándares mínimos para las viviendas de emergencia. Eso resuelve una pequeña parte de todo este complejo problema que estamos viendo, en el sentido de que a las personas del Estado de Chile les debería entregar una vivienda que cuente con las condiciones mínimas básicas necesarias, desde el punto de vista de la normativa técnica, siguiendo un poco lo que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, pero esta resolución exenta es pública, todo el mundo la puede leer y hablar respecto a eso. Pero, como ya digo, yo creo que el calce de esa... requiere de olivar. Sí, Rosemary, te había desconectado un segundo. La pregunta que yo te puedo hacer es, ¿este tipo de estándar mínimo debería estar ya disponible para que una dirigencia, un grupo de vecinos, de pobladores pueda decir, oye, esta solución, ¿cómo hacemos para que llegue a nosotros? ¿O es el Estado el que tiene que asignarlas de manera rápida, estando, entre comillas, en stock, en una rápida construcción? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llevo a la realidad este estándar mínimo de vivienda? Mira, yo, además de haber hecho ese trabajo, te puedo contar que participé en una mesa de trabajo que mandó en ese momento NEMI, que hoy día es Senapred, ¿cierto? Que estuvimos trabajando más o menos unos 3 años en habitabilidad transitoria. Entonces, con las distintas salidas, implica cómo salvamos situaciones de las personas que puedan estar afectadas por un desastre. Y ahí ese también es un documento público, que cualquiera puede tener acceso, es un libro que habla de la habitabilidad transitoria. Y ahí sale una serie de flujogramas donde tenemos que tener una cosa clara, hartas cosas claras, en realidad, que tienen que ver con si tienes o no sitio propio. Por supuesto que lo que estaban conversando recién, si amerita o no que exista demolición, si las personas están o no en áreas de riesgo. Y ahí quiero entrar en un punto, si me das el espacio, Rodrigo, porque yo creo que hay todo está en emergencia y una cosa se topa con otra. Precisamente ustedes conversaban a lo mejor de las fallas que está teniendo en términos de la temporalidad, la entrega de soluciones, pero piensa tú que hace nada, un par de semanas atrás, la alcaldesa de Viña recién estaba generando un estudio para establecer las áreas de riesgo. Entonces yo, aprovechando los otros invitados a este programa, me gustaría que me comenten ellos desde su realidad cuáles fueron las formas de propagación que ellos percibieron en relación al lugar, porque por lo que yo entiendo son viviendas sociales, sitio propio, y por lo tanto la solución tendría que pasar más a lo que tú planteabas, hacia viviendas industrializadas, es decir, avanzar hacia una solución definitiva más que a una solución provisoria que implica las viviendas de emergencia. Pero me gustaría entender el tema desde la perspectiva de qué fue lo que afectó a esta población en particular para la propagación de... Yo voy a complementar tu pregunta, Rosemary, a Cristian. Voy a hacer lo típico mío. Yo hago 2 o 3 preguntas en una. Primero es, durante estos 2 meses, lo que se vio ahí es que no hay una solución de emergencia habitacional. No hay. No están viviendo donde fue el incendio.
Entonces, la otra pregunta es, bueno, si no hay una solución de vivienda habitacional de emergencia con un estándar mínimo que tú ya lo has declarado que está en una resolución exenta, es decir, es normativa, es ley, no es que vamos a ver y hagamos un diseño de cuál es la solución, tampoco está la solución definitiva. ¿Qué opinas de eso, Cristian? ¿Hay una solución de vivienda habitacional rápida o ustedes están buscando la definitiva o a los chilenos estamos viendo algo intermedio? Mira, la solución de casa de emergencia sería ideal si pudiera instalarse, digamos. La problemática que tenemos nosotros dentro de lo que es las propiedades que tenemos dentro del olivar es que tenemos que tomar en cuenta que el espacio en donde se habita este sector son casas de copropiedad, un sector de copropiedad, donde cada propiedad tiene a su vez un patio que es propio, ¿ok? En definitiva, el área que ocupan 4 casas alcanzaría para una casa de emergencia. ¿Ok? Entonces, a ver, si nosotros nos entregan una solución de casa de emergencia, tenemos que tener un espacio donde instalarlo. Y en este caso, el espacio, en caso de que se instalara una casa de emergencia posterior a la demolición, porque antes no se puede, no hay un espacio, también afectaría al proceso de reconstrucción, porque habría que sacar las casas de emergencia para después, posteriormente, reconstruir. Entonces, en este sentido, lo que es la población del olivar, en las distintas etapas, prácticamente son muy pocas las familias que podrían acceder a este beneficio. ¿Ok? De hecho, hubo un listado, una entrega de posibles casas de emergencia al sector, en las cuales para el olivar estaban consideradas 748 casas de emergencia. Pero en definitiva, la gente dijo, oye, primero no la estamos pidiendo y segundo, ¿dónde la ponemos? O sea, en definitiva, esta solución que se estaba entregando a través de este sistema no es forma y no aplica. Lamentablemente, nuestra población no aplica. Me lo sospechaba yo, lo que tú estás explicando, Cristian, me lo sospechaba porque efectivamente se trata de buscar las mejores opciones y dentro de eso, desde el Ministerio de la Vivienda han establecido distintas opciones. Otra opción que apareció también en relación a Valparaíso es la autoconstrucción, que está antes, digamos, de la solución respecto a viviendas industrializadas o la compra de viviendas ya que se puede hacer directamente, que al final todo implica que las personas afectadas se comprometan al pago de crédito hipotecario y otras cosas. Entonces, estas primeras opciones de viviendas de emergencia y de autoconstrucción, yo tengo la impresión de que nos dejan de todas maneras en una situación provisoria, pero base de todo esto es tener completa claridad respecto al uso del suelo y que efectivamente los pasos que ustedes están siguiendo, que son lentos, que se entiende, pero que posiblemente están mirados que la urgencia en buscar soluciones más definitivas. Puede ser esto, la mirada lenta, con problemas y todo lo que ustedes quieran, pero que efectivamente en el olivar se establezcan situaciones más definitivas y mejor y más seguras de habitar. Pero en ese contexto, al tiro voy contigo, René, en ese contexto, ¿cuál es la ayuda del gobierno? Es decir, cuando ustedes se presentan frente a la municipalidad, al ministerio, Cristian y René, ya hay un plan que dice, miren, para su terreno, para su situación, usted va a tener un subsidio de tanto y la diferencia va a tener que absorberla usted, y eso significa que las personas que pudieran tener la condición para poder optar a esa propuesta van. Está esa propuesta abierta, hay un solo camino, hay un segundo camino que cada uno lo puede tomar particular, porque sí o sí hay que comenzar con la demolición. E incluso nos podemos poner hasta creativos, es decir, cuánto material se tiene que demoler y podemos darle nuevo uso en concreto, en ladrillo, en acero. Es decir, dos preguntas, típico. ¿Qué ayuda están recibiendo del gobierno y para definir qué subsidio o por cuenta propia optar a una solución habitacional?
A ver, yendo un poco más atrás y lo que conversaba recién Cristian y también la otra invitada, la vivienda de emergencia acá en el Olivar tuvo un problema administrativo en particular, puesto de que se generó un listado que fuera de no corresponder a las necesidades reales de la población del Olivar, filtró datos personales, digamos, se publicó datos personales y se transgredió la norma de protección de datos personales por el mismo municipio. Eso generó también un problema adicional, puesto de que gente que, en el caso mío, por ejemplo, yo nunca solicité una vivienda de emergencia, sin embargo aparecía en el listado con todos mis datos, RUT, ficha FIBE, etcétera, etcétera. Y la solución que dio el municipio a esto fue que teníamos que ir a renunciar. Ese ir a renunciar, y ahí se marcan las falencias que tenía este proceso, se anotaba en un cuaderno. Y ese cuaderno después supuestamente se iba a pasar a una base de datos, pero nunca nosotros hemos tenido la certeza de que esa renuncia, ¿por qué? Porque no tuvimos nunca un documento oficial firmado por el funcionario que acredite que un funcionario XX nos recibió esa renuncia, pero la explicación más compleja es que la directora del SECPLA de la Municipalidad de Viña del Mar, cuando se le consultó por qué se habían solicitado estas 748 viviendas para el Olivar, teniendo en cuenta que no era posible instalarlas, la respuesta que nos dieron, y que creo que es una de las cosas por las cuales el director de Senapred le pidieron su renuncia, fue que era para asegurar recursos, cosa de que en términos prácticos, recursos que debieran haber llegado a las personas, iban a estar en otra parte porque aquí no era posible instalarlas. Entonces, ahí tenemos una situación muy puntual y que tiene que ver con el tema administrativo. Pero por otro lado, como lo decías tú, acá nosotros hemos apuntado a poder colaborar con el Estado, haciendo propuestas. Solicitamos una mesa de trabajo de reconstrucción el día 13 de febrero, lo cual se concretó inicialmente el día 16-17, y a partir de eso se han generado algunas reuniones en las cuales el proceso ha ido en prácticamente, y así por lo menos lo siento yo, no sé si Cristian comparte el criterio, pero es de imponer una solución que de alguna manera los técnicos, burócratas en una oficina pensaron que es lo que nosotros necesitamos. Y eso ha llevado a un proceso de disgregación a nivel de la población en términos de que han atomizado la conversa con distintos sectores, no teniendo una visión de conjunto. Y cuando digo no teniendo una visión de conjunto, porque las propuestas para nosotros tienen que ver con tres aspectos importantes a considerar. Uno es el no erradicar a la población, ¿ya? ¿Y por qué no erradicarla? Porque de alguna u otra manera este sector tiene presión inmobiliaria, ¿ya? Y eventualmente tiene accesos muy valorables, como la Ruta 64, como el Troncal Urbano, como el Troncal Sur, etcétera, etcétera, que desde el punto de vista inmobiliario puede tener alto interés. Por otro lado, el tema de la propiedad. Como nosotros tenemos una copropiedad de 4 en cada uno de los lotes en el cual está ubicada nuestra vivienda, ¿ya? La situación, como decía Cristian, es muy particular, porque tenemos dominio exclusivo, en el caso de los primeros pisos, de antejardín y patio trasero, con una unidad habitacional de XX metros cuadrados. Y en el caso del segundo piso, tenemos la unidad habitacional de X metros cuadrados y tenemos un patio lateral de uso exclusivo. En ese proceso, ¿ya? Y dado los estándares actuales, nosotros consideramos que es factible poner una vivienda definitiva, y ahí es donde está el problema. El problema está en que el Estado no está dispuesto, ¿ya? Y cuando digo el Estado, por lo menos lo que es los representantes del MIMBU y del Servio en esta mesa de reconstrucción, no están dispuestos a que se mantenga la copropiedad como está, y que la solución sea pensada en base a el sistema habitacional que existía con los estándares actuales de calidad, de materialidad, de confort, de resistencia sísmica, aclimatación o lo que sea, ¿ya? Pero respetando un principio básico para nosotros, que es el tema de que
porque la Constitución nos garantiza el derecho a la propiedad. Y en ese sentido, lo que se ha propuesto por parte del mismo es demoler completo y relotear. ¿Qué significa para nosotros eso? Significa básicamente poder, de acuerdo a lo que ellos han expresado, la demolición, y que lo entendemos como el principio de un proceso de reconstrucción, pero sin ninguna garantía. O sea, hoy día cuando tenemos un resumen ejecutivo que se ejecutó a partir de un documento que todavía no existe, lo cual es una paradoja, están planteadas ideas fuerzas y están planteados algunos elementos que podrían dar luces, pero que no hay ningún respaldo desde el punto de vista formal que acredite que eso se va a cumplir en un periodo determinado. Se ha hablado de 5 años, ¿ya? Pero nadie puede garantizar que no pase lo de Valparaíso, en donde también se dijo que iban a ser en 2 años, 3 años, y hay viviendas que luego de 6, 8 y algunos más años todavía no están. Entonces, René y Cristian, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Qué pasos vienen? ¿Qué puertas hay que tocar? ¿Qué palancas hay que mover? Porque lo que he escuchado yo conversando ahora con ustedes es hay más trabas, hay más problemas, hay más controversia, pero no veo ninguna luz al final del túnel. Bueno, déjame decirlo directamente. Nosotros también tenemos esa visión y la visión nuestra como comité, y con Cristian lo hemos conversado. De hecho, hemos tenido estos días, el día lunes y ayer y hoy día tenemos otra asamblea en distintos sectores del Olivar para poder plantear estas inquietudes que surgen a partir del análisis de la información. Pero también hemos hecho propuestas, y en esas propuestas ya tenemos incluso diseños de vivienda en la cual podrían utilizarse y manejarse, pero el tema es que el Estado en este caso no las ha tomado como una propuesta válida, puesto de que nosotros sentimos, al menos con las duplas técnicas que han estado trabajando con nosotros, en las cuales hemos participado en las mesas, tienen como una idea preconcebida de que debe ser de una manera determinada y apuntar a un proceso absolutamente de tabla rasa, es decir, demoler y hacer de nuevo como ellos quieran hacer. Y esa parte, la comunidad en general, no la percibe de buena manera. Y no la percibe de buena manera porque consideramos primero que no ha habido un análisis técnico acuicioso de poder definir si efectivamente lo que hoy día tenemos, tal cual como yo estoy aquí en mi casa, ¿ya? Yo lo puedo decir, mi casa no es necesario demolerla, ¿ya? Y digo, no es necesario demolerla, pero mi vecino, que está en el piso inferior, a él le dijeron que la vivienda estaba dañada porque las losetas que unen el primero con el segundo piso ya no podían ser utilizadas y por lo tanto había que demoler. Cuando tú y quienes sabemos de construcción vemos que existe alguna grieta en algún alféizar de una ventana porque no tuvo el refuerzo suficiente, etcétera, etcétera, pero esas grietas no son grietas estructurales, esas grietas son grietas de carácter de materiales de relleno, etcétera, etcétera. Entonces, el análisis que se ha hecho de las viviendas no es un análisis acucioso y que tenga la claridad de que efectivamente esa vivienda deba o no demolerse. Mira, pero sin embargo, las soluciones, ¿ya? Y todos sabemos que existen infinidad de técnicas hoy día, podría pensarse en rehabilitación, por ejemplo, o en la construcción nueva, pero con una certeza, primero, de que va a haber una reconstrucción en un programa, con un plazo determinado, con una situación de respeto a la propiedad, con una mantención de los espacios como están en términos del loteo. La solución puede ser incluso del mismo corte de la que existía con una construcción nueva, pero respetando ese proceso, esa copropiedad, por ejemplo. Y eso no está todavía en condición de ser discutido con mayor profundidad. En resumen, René, tenemos un problema primero de la planificación territorial para definir zonas con potencial riesgo de nuevo incendio. Eso es lo básico. Segundo, correcto, ustedes tienen la propiedad. Esto, para ser súper claro, no es una toma. Ustedes tienen su derecho propio por un tema de un subsidio que en su oportunidad se pagó o se está terminando de pagar. Es decir, son nosotros hicimos una encuesta.
Rodrigo, nosotros hicimos una encuesta a nivel de la población y o sea, contestaron alrededor de 2.000 personas, de las cuales 746 llegaron y finalizaron completamente. De esas 746 personas, el 87% propietarios ¿ya? Indicó que su vivienda estaba pagada, que no tenía deuda. Bien. Y por lo tanto, menos del 20% tiene una condición particular de no propiedad, por llamarlo de alguna manera acreditada. Una, ¿por qué? O porque no hicieron el alzamiento, no está inscrita su nombre porque todavía no se ha hecho la situación de alzamiento, ya sea del banco o de parte del mismo Servio, y por lo tanto ahí hay una situación a regularizar. Pero por otro lado, el tema es que esta situación del reloteo, generar macro lotes para poder densificar, significa también expropiar, aun cuando el ministro ha dicho que eso no es lo que está hablando y se está hablando de una compra consensuada, pero es una forma elegante de decir expropiación, no es otra cosa que eso. El Estado no compra viviendas, el Estado expropia viviendas para poder dar cabida a otras viviendas en donde hay un particular que tiene la propiedad. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva también hay un tema de lenguaje utilizado para poder dar cuenta de la situación real, que a veces irrita un poco porque, hablando en buen chileno, no somos tan tontos como para tragarnos el pez completo a la primera, digamos. ¿Ya? Mira, Cristian, ¿qué se viene ahora entonces? ¿Cómo hacemos para movilizar esta situación de emergencia que yo me voy sorprendiendo con el tema de la planificación, del derecho a la propiedad, que esa no lo sabía y me tiene asombradísimo, con el tema de las oportunidades de subsidios nuevos, porque por lo que ustedes me han dicho y me habías dicho off the record y previo a esta entrevista, ustedes están dispuestos a soluciones en que tengan que asumir una parte de algún subsidio para poder rehacer sus vidas. Entonces, ¿qué se viene ahora, Cristian? ¿Cómo? A ver, hay que tomar en cuenta que tenemos en este minuto dos enemigos de una solución, bajo mi perspectiva. El enemigo uno es el tiempo. La gente se siente desesperada por no saber y no tener ese tiempo, no saber cuánto tiempo es lo que se va a demorar este proceso. El segundo enemigo es la incertidumbre. Y la incertidumbre se maneja dando la información necesaria para que los vecinos tengan la claridad de lo que viene. ¿Ya? La incertidumbre, en definitiva, trae otros malestares con respecto a su condición de salud mental, con respecto a esa persona de la tercera edad que está esperando qué va a pasar con su casa y su vivienda. Entonces, en definitiva, el trabajo que tiene que hacer la autoridad es abocado a dar soluciones y dar la información de cómo se viene la mano con respecto a las soluciones que se van a afrontar. Y por otra parte, la solución está definitivamente en dar esa información escuchando la retroalimentación de los vecinos. Porque esta es una población consolidada que tiene ya una estructura y una forma y un tejido social, y en base a ese tejido social verificar cuál es la necesidad real de cada uno de los vecinos o grupo de vecinos en distintas áreas. Y en definitiva, el tema es trabajar en ese sentido, en la información, en cómo se maneja la información y cómo se llega a los resultados o a la búsqueda de resultados óptimos para la población en base a lo que se maneja o lo que ya existe en lo que es la población del Olivar. Oye, y durante estos meses, Cristian, ¿cómo lo están haciendo para llevar su vida lo más normal posible? Tú tienes que arrendar, estás viviendo de allegado en otro lugar, ¿recibes alguna ayuda económica del Estado o por toda esta espera? Sí, a través del sistema FIBE, efectivamente nosotros recibimos un apoyo que es un subsidio de 10 UF mensuales para que nosotros podamos estar en condiciones o poder arrendar, ¿ya? Ahora, ese
ese dinero, ese aporte, es por 6 meses, renovable por 6 meses más, o por lo menos eso es lo que se dice, porque tampoco no está nada escrito. Hay muchas cosas, muchas informaciones que nos dan, que en definitiva no sabemos dónde está escrito, dónde está estipulado. Ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido. O en su efecto, que si uno va a hablar con alguna autoridad respectiva, ya sea municipalidad, o Serviu, o SECPRES, cada una de ellas va dando una información que a veces no se contraponen, no son la misma. Pero Entonces, pero no hay un encargado. De información interna también. Yo escuché hace una semana atrás o mes atrás que se estableció un encargado de la reconstrucción con nombre y apellido. ¿Ese no es su enlace? El gerente de reconstrucción, planteado así, se conoce el nombre, señor de apellido Carvajal, si no me equivoco, ¿ya? Pero la realidad es que en terreno esa situación no se ve efectiva. ¿Ya? Acá en terreno, el contacto que hay es una carpa en donde están los servicios funcionando para responder, y como dice Cristian, unos responden una cosa, otros responden otra, dependiendo de la instancia o de la organización a que pertenezcan, pero en términos prácticos el proceso de reconstrucción está llevado a cabo por un arquitecto y una asistente social del MIMBU, ¿ya? Que son los que han trabajado como dupla técnica con el tema de la mesa de reconstrucción, ¿ya? Y por otro lado, el tema de demolición, que está suspendido en este momento por una reclamación por un recurso de protección en la Corte, por parte del MON y, bueno, empresas contratistas, ¿ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, la coordinación, que es uno de los principios que establece el Estatuto Administrativo del Estado, no ha sucedido acá en este. Y a pesar de que nosotros consideramos que, dado que ya hay experiencias anteriores en cuanto a lo que son las emergencias, los mismos incendios, nosotros en 2022 tuvimos, antes de Navidad, un incendio aquí en Viña del Mar. Uno siente que no se ha aprendido nada. O sea, que estamos igual que si no lo hubiéramos sufrido nunca, porque el proceso no tiene un orden, no tiene una claridad, no hay lineamientos claros, y ese proceso hoy día se ve más aún, yo diría que agravado por lo que decía Cristian, la incertidumbre de la información, la dualidad de información y las pocas certezas que hay respecto de documentos que pudieran acreditar. Nosotros planteamos en una reunión anterior, y creo que podría ser un ejemplo en términos de, dijimos, ¿por qué no a quienes son propietarios, para garantizarles su reconstrucción, el Estado les entrega a priori, a quien pueda acreditar su propiedad, un certificado de subsidio de reconstrucción por el monto que se indica que podría ser? Eso entregaría una certeza y una seguridad a la familia, sabiendo de que más allá del tiempo que demore, o si demora mucho tiempo, ellos puedan acceder a otro lugar con ese subsidio y tener que estar tranquilos esperando que su vivienda sea reconstruida y acceder, por ejemplo, en algunos casos a la demolición, aun cuando consideren que no sea necesario. Pero esa situación no está dentro de los márgenes. Oye, mira, yo después de escucharte a ti, René, quiero contarles a todos que estamos en el programa Hablemos de Construcción, tratando todo lo relacionado a las controversias en torno a la reconstrucción post-incendio en la zona de Valparaíso. Estamos hablando con René, tú eres constructor civil, ¿no es cierto? Correcto. Estamos hablando, ¿y tu apellido, René? René Flores. Estoy hablando con René Flores, vecino de la zona del Olivar, que fue afectado por el incendio de Valparaíso, y con Cristian Centeno, también un vecino de la zona que está hoy día dañada por los incendios, y que ellos están ocupando su tiempo para poder liderar el llevar adelante, recuperar su nivel de vida que tenían anterior. Y lo que a mí me sorprende es, a ver, seamos positivos primero. Yo no puedo pensar que no hay un ánimo del Estado, del gobierno, de las diferentes entidades e instituciones a solucionar el problema. Es decir, y no sucede todos los años, sino es que suceda cada 5 o 10 años.
yo alguna vez dije, escribí en una columna que deberíamos tener un encargado de reconstrucción continua, porque todos los meses está pasando algo en cualquier ciudad de Chile que requiere un enlace, un encargado para tomar medidas rápidas de volver a un estado lo más normal posible, un camino, un puente, una vivienda, un colegio, un hospital. Pero nos encontramos con que o no queremos hacer planificación, no queremos hacer un plan a mediano y largo plazo, y lo único que he escuchado es, no hay un enlace, no hay comunicación clara, no hay un plan de trabajo con fecha, es decir, un listado que diga ya, de aquí a 6 meses nuestro objetivo es tener nuestra vivienda. Entonces, ¿qué vamos a hacer previamente? Paso 1, juntarme con este. Paso 2, hablar con este. Paso 3, aprobar diseño. Oye, si estamos hablando de casas, en rigor van a ser todas iguales, es decir, con las similares materialidades. Si no vamos a construir algo tan especial o tan... No, volver a la misma situación actual, es un paramento vertical, es un muro de hormigón, es un muro de albañilería, bloque o madera y un techumbre que puede ser estándar. Entonces, ¿qué nos está pasando, Cristian? No hay una disposición del gobierno actual, o no les interesa, porque yo te aseguro que vamos a hablar en 3 meses más y puede que estemos igual. ¿Qué hacemos, Cristian, para ya ir cerrando, porque está súper entretenido el programa, pero se nos vienen los tiempos encima? ¿Qué hacemos, Cristian, para que esto cambie? Y en 3 meses más, mentira, en 1 mes más te voy a entrevistar de nuevo y te voy a preguntar cómo vamos y qué se ha avanzado. ¿Qué hacemos para cambiar este futuro que no se ve positivo? Mira, en definitiva, en este minuto, si esto fuese un partido de fútbol, la pelota está en la cancha de la autoridad. Yeah. Y en definitiva, ellos son los que tienen que mover la pelota y ver si o van a jugar solos o en definitiva van a jugar escuchando la información que en definitiva se está manejando dentro de lo que la misma gente necesita y entregar certezas. Si en definitiva, independiente de la solución que entreguen, si va a llegar un momento en que ellos van a decidir una solución o van a buscar una solución. Primero, ojalá, debería ser la solución consensuada con los vecinos con respecto a las reales necesidades del tejido social que existe dentro del olivar. Y segundo, presentar esa solución con un organigrama donde hayan plazos, donde haya una estadística y una forma, y que eso esté respaldado con algún tipo de documentación. Eso es el ciclo. Ya teniendo una documentación en mano, las personas se van a sentir más tranquilas, van a decir, ok, el Estado está trabajando para nosotros y están haciendo algo y están aquí está mi documento, aquí tengo mi casa. Y en definitiva, eso es como debería afrontarse. Ahora, por ejemplo, si quieres te doy algunos datos para ir cerrando con respecto a una encuesta interna que nosotros tuvimos para que hayan algunos datos duros con respecto a esto. Nosotros hicimos una encuesta interna donde participaron 746 familias o 746 dueños de casa, donde prácticamente el 90% de las viviendas eran casas pagadas, prácticamente el 90%, el 88% de estas viviendas no tenía ningún tipo de seguro, el 80% de estas viviendas son propietarios de este tipo de vivienda que estamos diciendo nosotros, que son 4 casas en un bloque en conjunto, como mini departamentos, mini casas con su patio propio. El 78% de las viviendas estaban a nombre de los propietarios. Eso quiere decir que hay una cantidad de viviendas que no están al nombre del propietario, y hay un tema que hay que abordar en ese sentido también, en la parte legal, para poder ver cómo se soluciona el caso de estos propietarios que no están corregidos a su nombre sus viviendas. Bueno, y otros datos puntuales, y este dato es súper importante, y solamente doy este dato. Más del 76% de las casas originales, que eran casas, viviendas sociales, digamos, ya estaban previamente ampliadas.
y estaban ampliadas a más de 50 metros cuadrados. Y eso quiere decir que ese dicho que se dijo en alguna oportunidad, que las viviendas de 54 metros cuadrados no caben en el espacio en donde nosotros estamos habitando actualmente, en este tipo de viviendas, sí caben, porque ya existían. Entonces, en definitiva, hay que buscar la manera de poder congeniar y ver la solución en la cual nosotros podamos ser parte de esta solución. Y no Mira, dejar además, parte de la solución. bueno, yo les quiero contar a todos que durante estos meses o semanas, Cristian me hizo consultas por el tema de la construcción industrializada con prefabricados y nosotros teniendo la oportunidad de darle escenarios y que lo hacemos en Chile y Latinoamérica, le indicamos, bueno, tú puedes considerar una casa de material sólido, por ejemplo, hormigón armado en el primer piso, y el techo que sea sólido para poder en el tiempo hacer una ampliación, considerar una ampliación del segundo piso. Entonces, esas son cosas que uno la tiene que planificar en etapa temprana porque uno sabe que en los 5, 7 o 10 años posteriores la familia crece o uno quiere un mejor confort. Entonces, yo insisto, acá se requiere liderazgo que lo tienen ustedes, pero requieren un enlace de liderazgo del gobierno o de las instituciones o entidades que van a permitir que, que recobren el sueño, si es así. Este es el sueño de el sueño de la casa propia, pero recuperar el sueño que ya tenían, que lo estaban viviendo. Para mí ha sido de verdad desolador ver lo que está sucediendo. Yo tuve la oportunidad de, hace unos días atrás, ir a ver el sector y no hay nadie, si es como una zona de guerra, como si hubiera caído una bomba y ya no vive nadie, no hay nada, no hay personas, no se puede vivir, el olor es impresionante, no. Entonces, ¿cómo no vamos a estar preocupados para devolverle la dignidad, la calidad de vida a tantas personas que aportan a la ciudad con trabajo, con empleo, con negocios? Entonces, yo estoy preocupado. Yo les quiero dar las gracias, Cristian, René y Rosemary. De inmediato les hago la invitación para que en la edición de abril de la revista que se está preparando de Negocio y Construcción puedan participar con una entrevista de cuáles son lo avanzado, pero qué es lo que falta avanzar, qué es lo que ustedes necesitan para lograr volver a una situación estándar mínima de una vivienda y que todos estos aspectos de propiedad, de tamaño de vivienda, de subsidio, de conexión con entidades, se pueda resolver rápidamente. Vamos a hacer la tribuna para que ustedes puedan conectarse con quien corresponde. Vamos a mover palancas, vamos a mover el piso para poder lograr que se acelere toda esta situación que están viviendo. René, te quiero dar las gracias. Todo tu conocimiento técnico hacen una tremenda dupla con Cristian para que, como tú dices, no le cuenten cuentos, ¿vale? Ustedes tienen claro que hay viviendas que se pueden habilitar, hay otras que se tienen que demoler parcialmente y hay otras que simplemente se tienen que limpiar los muros y se pueden reutilizar rápidamente. Pero ahí falta una visión y un apoyo de expertos que digan, a ver, si no son 10 casas, son 700, son 2.000, 2.500 personas que hoy día están en el limbo. Eso no puede ser. René, te doy las gracias por participar. Cristian, te doy las gracias por todo el aporte que hiciste para este programa, que va a estar disponible para que ustedes lo puedan ver en YouTube en unos minutos más y lo puedan compartir, porque es un llamado de atención a nuestro país, a que no podemos seguir haciendo lo mismo. El color del político que quieran me da lo mismo, pero no podemos seguir haciendo lo mismo. Y Rosemary, te quiero dar las gracias. Sé que estabas en una reunión importante de temas de vivienda y los invito a leer lo que ella escribió sobre la resolución exenta 1448 en la edición de marzo, que es súper interesante y súper atingente a todo esto. A todos nuestros auditores, seguidores que nos vieron desde YouTube, Instagram, Twitter, estoy viendo las otras pantallas que me van mandando mensajes y saludos, Facebook, LinkedIn, les queremos agradecer su preferencia y este es un programa que va a dar mucho que hablar para poder generar un cambio, una transformación y que podamos tener un país mejor, que se preocupen por los problemas que no son cada 5 años, que los tenemos todos los meses. Si no hay incendio,
es terremoto. Si no es terremoto, es tsunami. Si no es tsunami, es volcán. Si no es volcán, crisis hídrica. Si no es crisis hídrica, es falta de agua. Entonces, las tenemos todas. Entonces, no podemos no tener una claridad de a dónde ir. Como nos falta foco, creo. Yo creo que eso es. Nos falta alguien que diga, ya, este es el gerente de reconstrucción, muévete. No, porque eso no están incapaces, ahí lo digo de la guata. Me van a llamar la atención ahí nuestro director de la radio, pero tengo que decirlo, no estoy feliz. No me gusta quedar insatisfecho cuando veo que se puede hacer tanto y somos incapaces de hacerlo. Este fue el programa Hablemos de Construcción. Les deseo que tengan un buen día y espero verlos en la siguiente edición. Un abrazo para ti, René, para ti, Cristian, y para ti, Rosemary. Que estén muy bien todos. Igualmente, muchas gracias por la tribuna. Rodrigo, gracias. Adiós. Muchas gracias. Te pasaste.